Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, en el que nos preocupa su bienestar y por supuesto estamos siempre acompañados de médicos, de especialistas de gran importancia que nos regalan siempre sus conocimientos, aprendemos un montón con ellos y por supuesto queremos hablar hoy de un tema muy importante. Vamos a conversar hoy sobre problemas congénitos de cardiopatía congénita en recién nacidos, esas enfermedades que tienen los pequeñitos desde el primer momento de su nacimiento. Vamos a profundizar en estos temas. Antes de empezar y presentarles a nuestra invitada de hoy, quiero invitarlos a que ingresen a las redes sociales. En Teleamiga estamos en la era digital, entonces en Instagram, preste mucha atención, nos va a buscar como @teleamigatv. También en YouTube, usted nos busca ahí en la lupita como canal Teleamiga, se suscribe y activa ahí la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y por supuesto se conecte con nosotros. Y ahí me puede dejar los comentarios de nuestros videos de Salud para Todo, que yo gustosamente los leo, los respondo. Y si usted quiere un tema específico que hablemos aquí en Salud, usted me lo deja allí en los comentarios. También invitarlos a que ingresen a www.teleamiga.tv, ahí puede seguir nuestra señal en vivo las 24 horas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como ya les dije, estas enfermedades congénitas, cardiopatías congénitas en recién nacidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella está en la ciudad de Medellín, se conecta con nosotros desde allí, desde la Fundación San Vicente. Estoy acompañada hoy de la doctora Sonia Morales Echavarría. Ella es médico y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia, es especialista en cirugía general de la Universidad de Antioquia. También es especialista en cirugía cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en cirugía cardíaca congénita de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y se desempeña como cirujana cardiovascular pediátrica en el Hospital Infantil San Vicente Fundación. Doctora, sea bienvenida aquí a Salud para Todo. Buenos días, Maye. Muchas gracias por invitarnos a tu programa Salud para Todo. Qué bueno que tengamos este espacio para hablar de cardiopatías congénitas, que es un problema muy importante y ya vamos a ver por qué. Claro que sí, doctora, pues vamos a profundizar en estos conocimientos. Quiero agradecerle que haya sacado ese espacio en su agenda, que se conecte con nosotros aquí de manera virtual, ¿no? Que ya no hay fronteras para podernos conectar. Y quería preguntarle, doctora, primero sobre esa condición que tienen los niños desde los recién nacidos. ¿Por qué suceden estos problemas de cardiopatías congénitas? Digamos, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Qué dice la literatura, las investigaciones sobre el origen, las causas? Bueno, Maye, mira, como te decía ahorita, este es un problema muy importante porque es un problema en la salud global de los niños y es un problema emergente y que ha incrementado en el tiempo. Hoy en día nacen millones de niños en el mundo que tienen una cardiopatía. ¿Y cómo definimos las cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas son alteraciones complejas en la estructura del corazón o en el funcionamiento y afectan el corazón o los grandes vasos y están presentes al momento del nacimiento. Doctora, hablemos un poco del panorama. Yo acá tengo un artículo muy importante que estuve revisando, que ustedes gustosamente pues a mí me hicieron llegar, y dice, mire, 2 de cada 100 recién nacidos tiene una cardiopatía congénita en Colombia. ¿Por qué sucede esto en nuestro país? ¿Cómo está el panorama de esta condición, sobre todo de nuestros niños en el país? Bueno, Maya, mira, la incidencia de las cardiopatías congénitas ha incrementado en el tiempo y hoy hablamos que globalmente el 2% de los niños nacen con una cardiopatía. Es muy interesante porque no logramos identificar si hay mayor aumento en los factores de riesgo o es que estamos haciendo mayor diagnóstico, probablemente la segunda. Y en la medida en que hagamos mayor diagnóstico, pues el número de niños que nacen con cardiopatías es mayor. En Colombia el panorama es muy preocupante porque mira, Maye, que según el DANE, en el 2022 en Colombia nacieron más de 570.000 niños. Y si extrapolamos eso, quiere decir que en 2022 hay más de 10.000 niños en Colombia que nacieron con algún problema del corazón. O sea que es un panorama bastante de alerta, digamos, para estar pendientes. Doctora, ¿cuáles son esas, digamos, esta condición? Se trata también de malformaciones justamente en el corazón. ¿Por qué se producen? Háblenos un poco sobre esas malformaciones más comunes, digamos, los casos que usted ha podido evaluar. De acuerdo, mira, desafortunadamente
aproximadamente el 80% de las veces no logramos identificar la causa. Y eso es muy importante porque si no se logra identificar la causa, tampoco tenemos una manera de prevenirlo, ¿cierto? Aproximadamente en el 20% de los niños que nacen con algún problema del corazón, logramos identificar una asociación genética, sea un síndrome, por ejemplo, los síndromes comunes como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Marfan, que en más del 50% tienen una asociación con una cardiopatía. Hay algunas otras asociaciones genéticas que también se identifican no asociadas a síndromes que pueden estar presentes al nacimiento. Y en ese 20% de pacientes que logramos identificar la causa, también están los teratógenos. Y mira que esto es muy importante, porque los teratógenos son estas sustancias que afectan el desarrollo del embrión y pueden producir algún tipo de cardiopatía. Aquí está el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo. También algunas enfermedades maternas pueden afectar el desarrollo del corazón, como la diabetes mellitus. Entonces, digamos que lograr identificar algunos factores nos podría ayudar a disminuir la presentación, pero como te decía, en un 80% estas malformaciones ocurren por causas multifactoriales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El desarrollo del corazón es un proceso muy complejo y que tiene muchos pasos. Todos esos pasos están dirigidos por vías genéticas. Entonces, como es un proceso tan complejo, hay muchas oportunidades de error en los cuales pueden afectar las condiciones genéticas que la estructura o la función del corazón no sea adecuada. Perfecto. Doctora, usted decía ahorita que esto iba desde la gestación, ¿no? Digamos que problemas también con la madre desde el momento de la gestación. ¿Tiene algo que ver la edad de la madre? ¿La edad en la que ella está gestando? ¿De que queda embarazada? ¿Pues eso tiene alguna incidencia en los temas de cardiopatía congénita? Maye, sí, hay alguna asociación con la edad de las mamás, sobre todo mamás muy jóvenes o mamás un poco mayores, que pueden tener asociación con síndromes genéticos. Y como te decía, entonces esa asociación del síndrome genético, que muchas veces en más de un 50% se presentan con cardiopatías, pero que es muy importante para la madre. O sea, lo que logramos identificar, mira que no podemos incidir en cambiar el número de niños que nacen con cardiopatías congénitas porque conocemos muy poco sobre las causas, pero sí podemos mejorar el pronóstico de los niños cuando las mamás hacen un control adecuado y cuando se logra hacer un diagnóstico prenatal de la cardiopatía congénita. Esto claramente cambia el pronóstico, mejora la supervivencia y mejora la calidad de vida. Este llamado soplo del corazón, que dice que nacen algunos niños con esto, ¿es considerada una cardiopatía congénita? Digamos, ¿está dentro de esa categoría? ¿Ustedes cómo lo manejan, doctora, el diagnóstico? Maya, qué buena pregunta, porque muchas veces para los pacientes un soplo en el corazón es una cardiopatía congénita, pero qué bueno porque podemos explicar que el soplo es un síntoma que aparece en muchas de las cardiopatías, pero resulta que las cardiopatías congénitas tienen una amplia variación, o sea, uno podría hablar de más de 200 diagnósticos diferentes. Y el soplo puede presentarse en muchas o en casi todas de este tipo de cardiopatías. En estos 200 diagnósticos hay una amplia gama, desde las cardiopatías que son más simples, las cardiopatías que son muy complejas. El soplo nos ayuda mucho a nosotros los médicos porque cuando los bebés nacen, algunos de ellos, muchos de ellos sin diagnóstico, en la revisión al momento del nacer se pueden identificar esos soplos y cuando se identifica un soplo, sea al momento del nacer o durante los controles, durante la visita al médico o al pediatra, eso es indicativo de que tenemos que hacer exámenes más especializados para diagnosticar qué es lo que pasa. Muchas veces los soplos están asociados con cardiopatías congénitas, no siempre, hay algunos soplos que son funcionales, pero en todos los casos, encontrar un soplo en el examen físico sí nos alerta y nos dice que tenemos que hacer un examen para descartar un problema cardíaco. Doctora, hablemos justamente de ese tema, del diagnóstico. ¿Cómo lo hacen desde el tema primario hasta llegar al tema más especializado? ¿Qué tipo de exámenes se realizan también con el bebé? ¿Eso lo hacen, me pregunto si lo hacen desde que está la madre en gestación o ya cuando el bebé nace? ¿Cómo ocurre esto?
ese diagnóstico, ese seguimiento? Doctora, ¿me escucha? Bueno, ¿Sí? lo ideal entonces es que tuviéramos el diagnóstico prenatal, es decir, que los niños que tienen una cardiopatía se pudieran identificar durante la gestación. ¿Y cómo se hace eso? En los controles prenatales, en la ecografía prenatal que se hace, poder que el médico ginecólogo o el médico cardiólogo que evalúe a la madre, pues identifique una alteración en la estructura del corazón. ¿Y eso por qué es importante? Porque, como te decía ahorita, nos puede ayudar a que el pronóstico sea mejor. Si un niño tiene una cardiopatía congénita grave, se identifica antes de nacer, entonces podemos planear dónde va a nacer el bebé, que nazca en un sitio donde tenga acceso a atención especializada, un grupo integral de profesionales que manejen pacientes con cardiopatías para que se pueda hacer un manejo temprano y adecuado de ese niño. En Perfecto. todo caso, siempre que tenemos un diagnóstico prenatal, ese diagnóstico hay que confirmarlo. Y el examen con el que se confirman las cardiopatías congénitas en la mayoría de las veces es una ecocardiografía. La ecocardio es un examen muy especializado que realizan médicos, cardiólogos, pediatras y que les permite a través de ecografía identificar alteraciones en la estructura o en la función del corazón. Hay otros exámenes que también se utilizan y que también son necesarios, pero la mayoría de las veces es la ecocardiografía el examen que nos da el diagnóstico en casi todos los pacientes. Perfecto, doctora. Ahí me queda claro entonces el tema diagnóstico, que incluso desde el tema prenatal se puede estar manejando y ya después, pues vamos a hablar más adelantico sobre el tema de tratamientos que me interesa mucho abordarlo con usted. Fíjense esta cifra, también importante en este artículo que le mencionaba a la doctora al comienzo. En Colombia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, las cardiopatías congénitas son algunas de las malformaciones más frecuentes en el país, con una prevalencia de 36 casos por cada 10.000 nacimientos. Es decir, que siempre es una cifra, pues hay Así es, que Maye. alerta, Las ¿no? cardiopatías congénitas son la alteración congénita más frecuente al nacer. Y no solo eso, tiene un impacto súper grande porque las cardiopatías congénitas son las causantes de la mayoría de mortalidad de menores de un año. Podemos hablar que 2 de cada 3 menores de un año que fallecen es debido a cardiopatías congénitas y este es un dato global. En Colombia, revisiones de años anteriores nos mostraban que hasta el 14% de las muertes en menores de un año eran relacionadas a cardiopatías congénitas. Perfecto, entonces, doctora, muchas gracias por darnos también esos datos que son de gran valor para nosotros hacernos una idea, las personas que nos están viendo en casa, las mamitas que de pronto están preocupadas ahí en el tema de gestación, es estar alertas, es acudir siempre a sus controles, estar atento a lo que el médico dice, ¿no? ¿Qué mensaje también para las mamás que están gestando, doctora? Doctora, Entonces, sí. Maye, como te decía ahorita, es muy importante que las mamás accedan a los controles prenatales y que una vez que nazca el bebé, ojalá ese bebé sea revisado y evaluado de forma integral para descartar o para encontrar síntomas o signos que nos ayuden a pensar que tiene cardiopatías. Algunas cardiopatías sencillas o digamos no sencillas, sino más simples, pueden ser asintomáticas al nacer y uno no darse cuenta sino durante los primeros meses, incluso en la vida adulta que tenía un problema del corazón. Entonces, que es muy importante, cuando los bebés nacen saludables y son asintomáticos, no presentan ninguna signo de alarma y entonces las mamás se van con ellos para sus casas, los deben ingresar a programas de desarrollo, de crecimiento y desarrollo, porque durante ese tiempo, durante el primer año, durante los primeros meses de vida, podemos identificar cardiopatías que son complejas y que requieren tratamiento y cómo pudiera darse cuenta la mamá que el niño necesita un tratamiento, que necesita ser diagnosticado. Entonces es muy importante en los niños que no tienen una buena respiración, que cuando se están alimentando durante la alimentación materna, la mamá nota que están
muy cansados, que tienen que parar y que no son capaces de succionar adecuadamente. O cuando los niños tienen infecciones respiratorias a repetición, que hay que llevarlos, que presentan cuadros de bronquiolitis o de neumonías con frecuencia, hay que pensar que ese bebé puede también tener una cardiopatía que esté siendo la causante de esas infecciones respiratorias frecuentes. Otras razones por las cuales nos tendríamos que alertar es que los niños no ganen el peso adecuado, que a pesar de que coman adecuadamente, pues están siempre por debajo del peso, incluso van perdiendo dentro de su línea de crecimiento. Hay otros signos mucho más evidentes y más alarmantes. Si un niño no está bien en el periodo neonatal, es decir, en esos primeros días que llega a la casa, pues venía bien, pero súbitamente el niño no come bien o la mamá lo ve como que no responde de manera adecuada, ese niño puede tener una cardiopatía grave y hay que ir al hospital de manera emergente. Otros síntomas como que los niños se ven morados, que se les pone la boca o los dedos morados, claramente también hablan de problemas cardíacos o algunos problemas respiratorios y también hay que consultar. Entonces, que es Perfecto. muy importante para los niños que no tienen diagnóstico, estar alertas a los signos o síntomas que pueden presentar y la mejor manera de eso es llevarlos a sus controles de crecimiento y desarrollo. Perfecto, doctora. Estamos con la doctora Sonia Morales Echavarría, quien es médico cirujana y está acompañándonos desde Medellín, está conectada con nosotros hablando sobre este tema, enfermedades de cardiopatía congénita en recién nacidos. Vamos a ir a una pausa cortita aquí en Salud para Todos y ya regresamos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre un tema importantísimo, enfermedades o cardiopatías congénitas en recién nacidos. Estamos acompañados hoy de la doctora Sonia Morales Echavarría, ella está desde la ciudad de Medellín, conectadísima con nosotros a través de la virtualidad. Y la doctora nos está pues ilustrando sobre este tema, nos está hablando sobre el panorama que existe con relación a las cardiopatías congénitas en los bebés, sobre todo en nuestro país, en Colombia, y hay una cifra pues también alarmante. La doctora nos mencionaba en el bloque anterior esas señales de alerta que deben tener las madres gestantes, ¿no? Y también con los niños cuando están muy pequeños. Doctora, tengo una duda también con los recién nacidos prematuros. ¿Los niños prematuros también tienen posibilidad de desarrollar cardiopatías congénitas o eso no tiene nada que ver? Sí, los niños prematuros son niños que tienen los órganos más maduros. Hay algunas, es importante decir, el corazón funciona de una manera durante la vida embrionaria y cambian cuando los bebés nacen. Y esos cambios implican que tienen que haber algunas modificaciones en la estructura del corazón. Pero los niños prematuros, por su madurez, no tienen esta transición entre la vida embrionaria y la vida postnatal. Y hay algunas cardiopatías asociadas a esto, que son mayores en niños, por ejemplo, los arteriosos persistentes, que en niños prematuros ocasionan muchos síntomas y a veces falla cardíaca. Doctora, ¿cuál sería, digamos, la cardiopatía congénita más frecuente, la que más se presenta? Maye, hay muchas cardiopatías, como te decía ahorita, que son asociadas a problemas genéticos y no conocemos, porque estas alteraciones genéticas producen no solamente alteraciones cuando el bebé nace, sino alteraciones que se presentan en el futuro, en la vida adulta, por ejemplo, algunas enfermedades valvulares, dilatación de las grandes arterias, incluso enfermedad isquémica. Pero cuando hablamos netamente de cardiopatías congénitas, las cardiopatías más comunes son alteraciones de la válvula aórtica, que se llama aorta bivalva, pero usualmente a la aorta bivalva no tenemos que hacerle ninguna intervención cuando el niño está bebé. Y la siguiente más común, que probablemente sí requiere una intervención, son las comunicaciones interventriculares. ¿Y esto qué es? Es como una alteración en la división del corazón, en la división que normalmente debe haber entre el lado derecho y el lado izquierdo al lado ventricular. Comunicaciones interventriculares son muy frecuentes en los niños. Perfecto. Doctora, ¿iba a decir algo más? De las, Sí. tal vez es un poco sobre el tratamiento de las comunicaciones interventriculares, Perfecto. que como muchas otras cardiopatías, entonces primero hay que diagnosticarlas.
Segundo, hay que identificar el espectro de ese diagnóstico específico. Si es, por ejemplo, un defecto chiquito, tiene el potencial de cerrarse solo, pero si es un defecto muy grande, pues va a necesitar una intervención o un tratamiento. Entonces, digamos que en CIB pasa eso, pero eso pasa a nivel de todas las otras cardiopatías congénitas. Perfecto, doctora. Ahí nos queda claro entonces ese punto específico sobre esa que es frecuente. Quiero preguntarle también por el caso de los niños con Down, los niños con síndrome de Down, ¿qué pasa en su corazón? ¿Qué es lo más frecuente que se presenta en ellos? ¿Y por qué está asociado este síndrome a temas y problemas cardíacos? Entonces, en síndrome de Down, esa misma alteración genética que ellos tienen, que es la trisomía del cromosoma 21, hace que hayan unas asociaciones cardíacas muy frecuentes. La más frecuente de ellas es el canal AB completo, que hasta un 50% de niños con Down pueden tener canal AB completo. Y entre los niños que tienen canal AB completo, hasta un 70% tienen Down. Entonces la asociación entre esas dos enfermedades es muy, muy alta. Sin embargo, los niños con Down también pueden tener otro tipo de cardiopatías y vemos con frecuencia comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, tetralogía de Fallot. Básicamente esas son las más frecuentes entre ellos. Perfecto. Doctora, también quería preguntarle sobre el tema de sobrevida. ¿De qué depende que un bebé pueda sobrevivir a temas de cardiopatías congénitas, por lo menos en este caso del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico? O, digamos, en el caso de los pequeños, también la mortalidad, tengo entendido que es del 15% aproximadamente en esos casos. ¿De qué depende la sobrevida de ese bebé? Pues digamos que cada caso es diferente, pero ¿cómo puede vivir un bebé con alguna cardiopatía congénita? Eso. Qué buena pregunta, Maya, porque mira, de nuevo no podemos hacer nada para disminuir la incidencia de las cardiopatías, pero sí podemos hacer muchas cosas y las estamos haciendo para mejorar la sobrevida. De nuevo, lo más importante es tratar de hacer un diagnóstico temprano, no solamente en ventrículo izquierdo hipoplásico, que ya es el extremo de las cardiopatías más complejas, sino también en las otras cardiopatías, en todas, desde las cardiopatías más simples hasta las más complejas. Entonces, lo más importante es hacer un diagnóstico temprano y poder hacer un tratamiento oportuno en un centro especializado. Lo otro que también es muy importante y que ayuda a disminuir la mortalidad, mejorar la supervivencia, mejorar la calidad de vida, es centros regionales que puedan atender los niños de manera integral con cardiopatías congénitas, como es, por ejemplo, nuestro hospital, que es un hospital regional que atiende la región de Antioquia y algunos otros departamentos de Colombia que están cercanos y que permiten que el acceso sea más rápido. Y hay una cosa muy importante que quisiera decir aquí porque va para las mamás. El seguimiento de los niños con cardiopatías congénitas y poder tratar no solamente su problema del corazón, sino otros problemas asociados que no son infrecuentes, porque Maya, hasta el 30% de niños que tienen cardiopatías pueden también tener otros problemas asociados. Entonces, si logramos manejar de manera óptima la cardiopatía y los otros problemas asociados, podemos mejorar la supervivencia de los niños, podemos mejorar la calidad de vida y esperar que la sobrevida, que más del 95% de estos niños lleguen a la vida adulta. Esa es la meta. Claro, ese es el objetivo también de médicos como aquí la doctora, que siempre amablemente nos acompaña hablando de este tema. Doctora, hablemos también de tratamientos. ¿Qué opciones tienen los padres que tienen algún bebé con cardiopatías congénitas? Usted ya nos dijo algunos tratamientos, digamos a grosso modo, hablemos sobre cada una de ellas, cuáles podían ser las intervenciones y en qué casos es necesaria tal vez una cirugía. ¿Cuándo se aconseja este tema? Maye, se dice que el 60% de los niños que tienen cardiopatía van a necesitar algún procedimiento, sea una cirugía o sea un procedimiento por hemodinamia. Esto es un grupo muy importante, pero que hay que tener en cuenta, de nuevo, el diagnóstico, poder hacer un diagnóstico adecuado y mirar en qué espectro se ubica la enfermedad.
si es en el espectro menos complejo o es en el espectro más complejo. Y dependiendo de eso, es que podemos saber qué va a necesitar qué va a necesitar ese niño específico, cuál es el tratamiento. Algunas veces en un mismo diagnóstico podemos. Sí, sí, doctora, igual desde el mismo diagnóstico se necesitan también algunos esquemas también ahí Que se importantes, ¿no? requiere urgente porque la CIB es demasiado grande y está ocasionando una falla cardíaca. Entonces, cada caso es específico, pero tenemos pacientes que solamente requieren seguimiento o terapia médica con medicamentos, pacientes que van a necesitar un cateterismo y en ese cateterismo poder hacer un procedimiento para tratar la enfermedad, o los otros pacientes que necesitan cirugía o pueden llegar incluso a necesitar varias cirugías, que es muy importante recordar, y yo creo que también como darle ese mensaje a las familias. Las cardiopatías congénitas no se desaparecen. Los niños que nacen con una cardiopatía congénita van a vivir con esa cardiopatía congénita el resto de la vida. Pero ¿qué podemos hacer para un seguimiento adecuado? Va a permitir que se hagan de manera oportuna los tratamientos que se requieren y que la calidad de vida sea buena? Que eso es lo más importante. Doctora, digamos un bebé o un niño que está en tratamientos de cardiopatía congénita, ¿qué cuidados debe tener la madre con ese bebé en todo sentido, en la alimentación, en el entorno? ¿Qué consejos se puede brindar usted a esas madres que tienen pues su bebé, como usted lo ha dicho, que van a vivir con eso toda su vida, pero pueden tener mejor calidad de vida? ¿Qué pueden hacer en casa? Seguir las recomendaciones médicas. Creo que eso es básicamente lo más importante, es decir, si el niño tiene indicación de los medicamentos, tomar los medicamentos de manera adecuada, solicitar las autorizaciones para hacerse los exámenes de control, las ecocardiografías, las revisiones por el cardiólogo, por el cirujano, seguir como de manera adecuada, hacer como las recomendaciones médicas, seguir las recomendaciones médicas para que esto sea, para que el pronóstico sea mejor. Pero también quisiera decirte que es importante para todas las mamás que tienen niños sin cardiopatías y con cardiopatías, que los hábitos de vida saludable nos ayudan a tener mejor calidad de vida en el futuro y que hay algunos factores que se determinan que se puedan sufrir enfermedades del corazón en la vida adulta y que si logramos tener hábitos saludables, es decir, una alimentación variada, saludable, actividad física, mantener un estilo de vida saludable y buen peso, pues vamos a prevenir también enfermedades cardiopatías pues adquiridas que aparecen en la vida adulta. Perfecto. Doctora, ¿cuál sería la cardiopatía congénita más grave? Digamos, entre los casos que usted ha podido vivir o sea, revisar a lo largo de su carrera, ¿cuáles son los más graves? ¿Cuáles han sido esos casos complicados de manejar? Incluso ahí estamos viendo algunas imágenes de San Vicente Fundación, ¿no? Doctora, cuéntenos un poco sobre eso. ¿Cuáles podrían ser las más difíciles de manejar? Maya, hay muchas cardiopatías en el espectro de la complejidad y aquí podemos hablar de muchas cosas diferentes, pero hay cardiopatías, por ejemplo, como la que tú mencionabas ahorita, que es el ventrículo único, y en ese ventrículo único encontramos muchas variedades, pero normalmente el corazón tiene dos ventrículos, como dos bombas, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Y los niños que nacen con un solo ventrículo hay que hacer muchas adaptaciones quirúrgicas para que el niño viva con un solo ventrículo. Entonces esa es una de las cardiopatías más complejas que requieren más intervenciones, que requieren más seguimiento. Pero en el espectro de la complejidad hay muchas cardiopatías, cardiopatías de los grandes vasos, por ejemplo la transposición de las grandes arterias, coartaciones de aorta, hipoplasias de la aorta y muchas de ellas a veces cuando no se hacen diagnósticos tempranos, si se hicieran diagnósticos tempranos, podrían ser una cardiopatía que se resuelva y que los niños tengan una vida normal. Pero a veces si se hacen tardíamente los diagnósticos, pueden haber daños irreparables en la función del corazón. Entonces, en ese espectro de la complejidad tenemos una gran cantidad de cardiopatías. Perfecto. Doctora, me llama la atención también preguntarle sobre el tema en el momento del parto, ¿no? ¿Qué le revisan, digamos, los médicos en el momento en que el bebé nace? Hay algunas cardiopatías que se pueden detectar antes y otras después de nacer. O sea, digamos que la detección puede ser, no todas se detectan antes, ¿sí? Digamos, cuando nace el bebé, ¿en qué condiciones
debe estar, digamos, reportando su corazón para decir que está bien y que no necesita de pronto incubadora o unos exámenes más profundos. ¿Qué se evalúa allí? Sí, de acuerdo. Entonces, importante, siempre que se tuviera un diagnóstico antes de nacer, hay que confirmarlo al nacimiento y tener un diagnóstico antes nos permite como planear el momento de nacer. De todas maneras, todos los niños deberían tener un tamizaje para cardiopatías al momento de nacer y ese tamizaje implica que se evalúe cómo está saturando el bebé, si la saturación de oxígeno en la sangre es normal. La saturación de oxígeno es normal por encima de 90, pero cuando empieza por debajo de 90 tenemos que poner cuidado que puede ser una complicación, pues o una anomalía cardíaca o una anomalía pulmonar. Entonces, un niño que está desaturado, que no respira bien al momento del nacer o que se presenta en un cuadro grave como un choque cardiogénico, ¿cierto? Que su corazón no funciona bien, que su pulmón no funciona bien, que requiere una atención emergente y probablemente una unidad de cuidados intensivos, son signos graves de un problema complejo. Hay que prestar atención a otras cosas que se pueden pasar durante esos primeros días, incluso meses después de nacer, ¿cierto? De los que ya habíamos hablado, como que los niños venían bien y súbitamente se ponen mal. Hay que pensar que algo está pasando y que esa transición que tuvieron entre la vida embrionaria y la vida postnatal está haciendo que se manifieste una cardiopatía. Si hay un cambio súbito como en el estado de salud del niño, hay que consultar y puede ser una cardiopatía. O los otros síntomas que pueden presentarse durante el bebé lactante o el bebé de un año que nos sugieren que ese niño tiene una cardiopatía. Perfecto. Estamos acompañados hoy de la doctora Sonia Morales Echavarría. Ella es médico cirujana con una gran experiencia en el Hospital San Vicente Fundación con los niños y en las enfermedades de cardiopatías congénitas. Vamos a ir a una pausa aquí en Salud para Todos, ya regresamos. Y seguimos aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre enfermedades, cardiopatías congénitas en recién nacidos. Estamos acompañados hoy de una especialista en la materia, la doctora Sonia Morales Echavarría. Está conectada con nosotros desde la virtualidad en la ciudad de Medellín, nos está acompañando, contándonos un poco sobre esta condición, en las diferentes cardiopatías congénitas que se pueden presentar, las opciones de tratamiento que tienen también allí los padres para ayudar a sus niños a tener mejor calidad de vida. Ella nos decía también a las mamitas estar muy pendientes de algunos síntomas que se pueden presentar allí después del nacimiento, como dificultad para respirar, también los soplos cardíacos, desaturación, la falta de alimentación, si es un bebé que sentimos que no se está alimentando correctamente, la coloración, doctora, eso también puede ser un síntoma, la coloración morada de la boquita, de los dedos, la piel. Esos son otros La síntomas. coloración morada nos habla de que la saturación de oxígeno no está normal, está por debajo de lo que se espera que el 90% y puede entonces ser que se está combinando la sangre oxigenada con la sangre sin oxigenar dentro del corazón o que no se oxigena la sangre adecuadamente. Y esto puede presentarse por múltiples diagnósticos, pero en este caso entonces se sospecha altamente que el niño puede tener una cardiopatía y pues se requiere hacer un examen para diagnosticarlo. Perfecto, la doctora también nos hablaba hace un momento sobre la ecocardiografía que es realizada justamente por el cardiólogo pediatra para poder detectar justamente las afecciones que pueda tener este bebé y ahí lo ideal sería que se pudiera hacer antes de la gestación, ya lo mencionaba, pero también al nacer hay que estar pendiente entonces de estos síntomas que puntualmente ella nos habla. Doctora, la doctora trabaja también en el Hospital Infantil San Vicente Fundación. Es una institución también al servicio de todos los niños, de las madres gestantes con los temas de cardiopatías congénitas. Tienen una gran experiencia en este tema y hay un programa especial para poder trabajar estos casos. Doctora, háblenos un poco de ese programa. Maya, mira, estamos convencidos de que para impactar la sobrevida de los niños con cardiopatías congénitas se requieren centros regionales que puedan hacer una atención integral. Esos centros integrales requieren
un centro que pueda tener todos los especialistas para manejar los niños con cardiopatías congénitas. Estos son programas grandes y complejos, pero el hospital hace 7 años decidió empezar este programa y podemos decir que ahora tenemos 500 niños operados del corazón. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Esto es un ejemplo muy importante de cómo las alianzas entre los hospitales regionales, las instituciones, la población que se une con ayudas, con cooperaciones y otras instituciones colaboran para que se pueda hacer un programa de alta calidad y que pueda tener muy buenos resultados y que a los niños les vaya muy bien. Estoy hablando entonces de que hemos hecho este programa, que es un programa que va creciendo, que ahora cuenta con tecnología, con recursos, porque hemos tenido la fortuna de tener benefactores que se han unido a esta causa para ayudarnos con todo esto, con infraestructura, con equipos, con tecnología, por ejemplo, los equipos de ECMO, y que permite que se puedan atender todos los tipos de cardiopatías y ofrecer el manejo que los niños necesitan. Doctora, ¿qué tipo de profesionales de este equipo multidisciplinario que está con ustedes en San Vicente Fundación trabajan? Digamos, ¿qué profesionales intervienen allí para poder atender a estos pacientes? Sí, Maye, para atender niños con cardiopatías se requiere un equipo especializado en cardiopatías congénitas y esto entonces es cardiólogos pediatras, cirujanos cardiovasculares, equipo especializado en cirugía, es decir, un anestesiólogo cardiovascular que trabaje con niños con cardiopatías congénitas, equipos de enfermería especializados en cirugía. Se requieren unidades de cuidados intensivos, que es una infraestructura muy especializada y que sus médicos estén entrenados en la atención de niños con cardiopatías, es decir, intensivistas entrenados en cardiopatías, enfermeras entrenadas en las nuevas tecnologías, por ejemplo, tecnologías en ECMO. Pero adicional, también se requieren muchos otros especialistas que ayuden al manejo de estos niños, porque como te contaba, estos niños muchas veces tienen otras enfermedades asociadas. Entonces, digamos que nuestro hospital, que es un hospital infantil, que cuenta con todas las subespecialidades pediátricas, permite como que se puedan atender los niños que adicional a la cardiopatía tienen problemas, por ejemplo, renales, es un nefrólogo pediatra, o problemas pulmonares, un neumólogo pediatra, problemas nutricionales, nutricionistas, es decir, se requiere un grupo grande de personas, de profesionales apasionados por por el cuidado, comprometidos con la vida de los niños para que este trabajo salga adelante, para que los resultados sean muy buenos para los niños y para sus familias. Además de más de 500 pacientes, ya tiene San Vicente Fundación entonces atendiéndolos en estos casos tan puntuales, ¿no? Tan importantes también para los padres de familia, que sepan que hay pues una organización, una fundación que los ayuda con este tratamiento para sus hijos a mejorar la calidad de vida. Yo quiero tocar ahí un punto, doctora, y es sobre ese tema que usted nos mencionaba hace un momento. La cardiopatía congénita es algo que acompaña al niño hasta la vida adulta, digamos toda su vida. ¿Esto se puede considerar como una discapacidad, teniendo en cuenta que de pronto va a tener dificultad para hacer otras actividades en su vida o no es considerado una discapacidad? Tener una cardiopatía congénita no se considera tener una discapacidad. Pero como hablábamos también, el espectro de la presentación de la enfermedad es tan variada que muchos de esos niños o algunos de esos niños tendrán algunas limitaciones para hacer ejercicio, para hacer actividades de alta competencia. Sin embargo, vemos hoy en día niños con cardiopatías congénitas muy complejas que logran superar los obstáculos, digamos, fisiológicos de su corazón y hacer competencias profesionales. Entonces, en realidad, un niño que ha sido diagnosticado y tratado a tiempo puede tener una vida normal y hacer todas las actividades que un niño que no tiene cardiopatía puede llegar a hacer. O sea, pueden hacer actividad física controlada con ayuda de algún profesional. La nutrición es importante también para poder ayudarle al tratamiento. Muchas veces se requiere cierta orientación y definir cuáles son las metas específicas de ejercicio para ese niño, pero en la mayoría de las veces los niños van a poder tener una vida normal. Por aquí preguntan, doctora, sobre específicamente el punto del soplo al corazón. Un niño que tiene un soplo en el corazón,
¿qué síntomas puede presentar? De pronto sudoración excesiva, una respiración rápida. ¿A qué deben prestarle atención los padres? Maye, entonces el soplo en el corazón es un signo que se escucha, ¿cierto? Es parte Un del examen silbido. físico en el que escuchamos un soplo. ¿Y el soplo qué es? Los soplos son turbulencias del flujo de la sangre dentro del corazón. Y esas turbulencias se ocasionan porque hay algo que no está funcionando bien, ¿cierto? ¿Cómo saber qué es lo que está pasando? Hay que hacer un diagnóstico con una ecocardiografía para saber, por ejemplo, si ese soplo es porque hay defectos septales, que son esos defectos entre los ventrículos o entre las aurículas que permiten que la sangre pase del lado izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo. Y al pasarse por un sitio que normalmente no pasaría, producen esa turbulencia y ese soplo. Entonces es un signo de que hay un problema en el corazón. Pero ¿cómo abordarlo? ¿Cómo saberlo? Si se escucha un soplo, siempre tenemos que acudir a un cardiólogo para que haga una ecografía y sepamos si ese soplo está asociado a una alteración en la estructura del corazón. Perfecto. Estamos acompañados hoy de la doctora Sonia Morales Echavarría, médico cirujana. Está en Fundación San Vicente Fundación, allí en la ciudad de Medellín, y nos está hablando hoy sobre cardiopatías congénitas en recién nacidos. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos con más. Seguimos aquí en Salud para Todo y estuvimos hablando sobre enfermedades congénitas, cardiopatías congénitas en recién nacidos. La doctora Sonia Morales Echavarría se conectó con nosotros desde la ciudad de Medellín. Doctora, bueno, ya estamos cerrando este tema tan importante. Queremos agradecerle infinitamente que haya estado con nosotros. Y bueno, antes de irnos, doctora, quiero que usted utilice este espacio para hablarle a todos los padres de familia. Usted lo dijo al comienzo, no se pueden prevenir las enfermedades congénitas, las cardiopatías congénitas, pero si una mujer desea ser madre, es importante también que lleve un estilo de vida saludable que permita que su bebé nazca en las mejores condiciones. Eso puede ayudar muchísimo a mejorar ese pronóstico. ¿Algún mensaje que le pueda dar a los padres de familia, a todas las personas que nos están viendo sobre este tema? Sí, tenemos que estar atentos al diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Es un problema de alta incidencia y la mortalidad ha disminuido mucho en el tiempo. Entonces, si logramos hacer un diagnóstico temprano, es la mejor herramienta que podemos tener para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los niños. Las cardiopatías congénitas son muy variadas, pero la mayoría de ellas están hacia el espectro de las cardiopatías más simples, en las cuales el manejo oportuno puede dar muy buena calidad de vida. Perfecto, doctora, claro que sí. Tener en cuenta este tema, las mujeres cuando están en gestación, importantes esos controles prenatales que decía la doctora, evidenciarlos en todos los exámenes y también pues estar muy pendientes de la sintomatología que pueda presentar el bebé al nacer para que tengan un tratamiento oportuno, a tiempo y que los acompañe el resto de su vida, pero con calidad de vida, que es lo importante. Además, ya la doctora nos decía ahorita en el bloque anterior que un bebé puede hacer actividad física, importante controlar la alimentación, ¿no? Que no nos descuidemos en ese tema. Y bueno, importantísimo que acompañemos a los niños en esta parte. Doctora, San Vicente Fundación, ¿dónde pueden obtener más información? Quienes estén interesados, de pronto ahí en las redes sociales, ahí van a aparecer en pantalla, pero para que usted haga la invitación a que la gente se informe más de este tema con ustedes, que conozcan más sobre el programa que ya nos habló hace un momento y pues los padres de familia que estén interesados. Maya, nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página web del hospital. Ahí está toda la información sobre nuestros contactos, teléfonos. Acá estamos dispuestos para ayudarles a abordar y a manejar este y otro tipo de problemas que afectan a los niños. Muy importante entonces a la doctora Sonia Morales Echavarría, quien estuvo hoy acompañándonos desde la ciudad de Medellín. Quiero agradecerle, doctora. La doctora es médica cirujana, egresada de la Universidad de Antioquia, es especialista en cirugía cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializa también en cirugía cardíaca congénita y por eso está trabajando también en la Fundación San Vicente. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en Salud para Todos. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Salud para todos. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, doctora, a usted gracias por habernos acompañado y a todas las personas que nos están viendo en casa, espero que este tema haya sido pues de su interés. Déjenme ahí en los comentarios en YouTube qué temas de salud le gustaría que abordáramos aquí en nuestro espacio y con mucho gusto vamos a buscar los especialistas para resolver todas sus dudas, resolver sus preguntas. Si tiene alguna pregunta puntual también me la puede dejar allí en nuestro canal de YouTube. Recuerde que también puede seguirnos en www.teleamiga.tv para seguir nuestra señal en vivo. Hasta la próxima.